Feliz sábado, hermanos. Toda persona que inicia un viaje, aparte de la cuestión económica, el cálculo del costo, necesita contar con dos elementos que son vitales, básicos, imprescindibles. Número uno, un guía. Todo aquel que va a iniciar un viaje para que resulte emocionante, bueno, satisfactorio, para que no gaste tiempo, dinero y esfuerzo, necesita dos elementos. Número uno, decíamos un ¿qué? Un guía. Puede ser el amigo, el compadre, el vecino, aquel que ya conoció el lugar o que está en la ciudad a donde va a ir, que ya sabe los puntos especiales a donde puede ir y le hace ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Usted va, lo lleva, lo guía, le dice, mire, este es el punto especial, aquí, allá, allá. Y así la persona es satisfactoria, se siente feliz. Cuando usted se bautizó, cuando usted y yo aceptamos a Jesús, también iniciamos un viaje maravilloso. Por supuesto, calculamos el costo y nos atrevimos a embarcarnos en este viaje. Este viaje que va a concluir, que tiene como parada final la patria celestial. Amén. Pero al igual que en el ejemplo que mostré, necesitamos también un guía. Dos elementos, uno de ellos, un guía, que nos diga dónde estamos, a dónde vamos, qué tanto nos falta para llegar. ¿Quién mejor, cuando estudiamos la Biblia, quién mejor puede ser nuestro guía que el que la inspiró, el Espíritu Santo? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Le parece si le suplicamos al Señor que mande su Espíritu Santo de forma especial para que nos guíe, para que Él sea nuestro guía en este momento? Vamos a orar entonces. Querido Señor, en este viaje que vamos a iniciar a través de cada pasaje de tu santa palabra, no queremos perdernos. Por eso, suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien tome en este instante nuestra mano y nos lleve pasaje por pasaje a través de tus santas escrituras. Y Él inspire nuestra mente, impacte nuestro corazón y nos haga contemplar las maravillas de tu santa palabra. Querido Espíritu Santo, te invitamos a que seas nuestro guía. Permíteme esconderme detrás de ti. Gracias por escucharnos y por amarnos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis 1, 19. Aquí comienza nuestro viaje. Mire lo que está ahí arriba. Decíamos, una persona que inicia un viaje necesita, aparte de calcular el costo, necesita dos elementos imprescindibles. Ya vimos el uno, el primero, un guía, pero también necesita algo que se conoce como itinerario. Si usted no quiere perder tiempo, no quiere perder dinero, no quiere perder esfuerzo, quiere llegar a los puntos claves, usted necesita forzosamente un itinerario. Ahí está. ¿Qué es un itinerario? Es simplemente una ruta planeada, donde le van mostrando los puntos más importantes hasta llegar al final de esa ruta. Así que usted no corre el riesgo de desviarse a ningún otro lado si sigue el itinerario. Aquí está. Eso es el itinerario, una ruta planeada, un punto a punto, los puntos más claves, más importantes. Y lo vuelvo a repetir sacando esta ilustración. Cuando usted y yo iniciamos nuestro viaje, cuando nos bautizamos, cuando decidimos seguir a Cristo Jesús, iniciamos un viaje que termina en la patria celestial y de ahí a la eternidad. Pero al igual que en la ilustración también necesitamos, aparte de nuestro guía, necesitamos también un itinerario. Y Dios nos dio un itinerario. La pregunta es, ¿cuál será el itinerario de Dios? ¿Cuál cree que sea el itinerario de Dios? Hay personas que dicen, es la Biblia. Déjeme decirle, no. La Biblia no es un itinerario solamente, la Biblia es el mapa completo, que le dice todo, entradas, salidas, todo, pero a descripción. Pero un itinerario es algo más sencillo que un mapa. Un itinerario es algo más simple. Es una ruta que le muestra los puntos claves, donde usted tiene que llegar y para que usted vea a dónde va a llegar y qué tanto le falta para llegar.
¿Cuál será el itinerario de Dios? Dios nos ha dado varios itinerarios. Déjenme hablarle de uno en esta hora. El itinerario de Dios se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 y se llama los 7 sellos del Apocalipsis. Así vea usted los 7 sellos como el itinerario de Dios, la ruta, los puntos claves, 7 puntos claves en la historia de la iglesia. ¿Qué son los 7 sellos de Dios o qué son los 7 sellos del Apocalipsis? Son la historia de la iglesia, la ruta que va a seguir la iglesia desde el momento en que el Señor la inviste de poder, la manda a predicar el evangelio en el día del Pentecostés, hasta el momento que Jesús aparece en los cielos y la lleva con él a la patria celestial. Eso es lo que abarcan los 7 sellos. Es una ruta, un itinerario. ¿Le parece bien si nos embarcamos en este itinerario? ¿Dónde comienza? Mire lo que dice la Biblia. El itinerario de Dios comienza en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. No vamos a buscarlo porque es demasiado extenso, pero si gusta usted puede seguirme mientras estoy hablando, puede seguir buscando ahí en su Biblia lo que está ahí. ¿Qué destaca Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2? Destaca 3 cosas. Un caballo blanco que tiene estas características la escena: arco, corona y salió venciendo para vencer. Es lo que demuestra ahí. Dice, vi un caballo blanco. Primer jinete es un caballo blanco. Ahora vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo estamos seguros de dónde comienza esta etapa de la iglesia? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. El Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Ahí se detiene. Ahora, ¿qué cosas vio Juan? Porque ahí comienza la historia. Sigue diciendo, escribe las cosas que has visto, las que son y las que, ¿qué cosa? Y las que han de ser. ¿Qué ha visto Juan? Lo que es. ¿Qué le mostró Dios a Juan? Lo que es, lo que era en el tiempo de Juan, lo que él había visto, lo que él conocía en su tiempo y lo que iba a hacer. ¿Está de acuerdo? Entonces la profecía comienza en los tiempos ¿de quién? De Juan. Y se desarrolla sin interrupción hasta el tiempo del fin, cuando Jesús aparece en las nubes de los cielos. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces no podemos ubicar a los sellos ni todos en el pasado, ni todos en el futuro, ni a mi decisión interpretarlos. Los sellos comienzan en el tiempo ¿de quién? De Juan. Y se van a ir desarrollando etapa por etapa, punto a punto, en este itinerario, hasta el momento que Jesús aparece en las nubes de los cielos. ¿Esto es bíblico? Sí. ¿Está de acuerdo conmigo? La Biblia lo dice, ¿verdad? Bien. El primer sello, decíamos, dice que habla de un arco, una corona y salió venciendo. Juan estaba familiarizado con esto. Esto representa la primera etapa de la iglesia. A Juan le tocó vivirla porque él recibió la doctrina pura y maravillosa de labios ¿de quién? De Cristo Jesús. A esta etapa la conocemos como la etapa de la iglesia pura, que abarcó desde el tiempo del 31 antes de Cristo, después de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Esta es la primera etapa, el primer punto en el itinerario. Usted conoce la historia, Juan lo entendía perfectamente, a él le tocó vivirla. Él recibió la doctrina más pura que puede existir porque la recibió de los labios de Cristo Jesús. Era tal el poder cuando el Señor invistió a esta iglesia. Usted lo conoce ese pasaje bíblico que dice que los apóstoles salían a las calles y la gente sacaba a sus enfermos y la sola sombra de los apóstoles llenos del Espíritu Santo hacía que los enfermos, ¿qué cosa? Sanaran, ¿cierto o falso? Pedro se levantó y con un solo sermón simple, sencillo, cristocéntrico, 3,000, 5,000 convertidos para la gloria de Dios. Esta era la primera época. ¿Le tocó vivirla a Juan? Por supuesto. La segunda etapa también le tocó vivirla a Juan, el inicio de la segunda etapa. De hecho, él estaba ahí en la isla de Patmos a causa del inicio de la segunda etapa. Ahí viene el segundo sello, mire, Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Aparece un caballo rojo. ¿Usted cree que el diablo estaba feliz de que la iglesia estaba prosperando? No. ¿Usted cree que el diablo estaba feliz de que el evangelio se estaba predicando con poder? Por supuesto que no. Así que dice la Biblia que desató una persecución contra el pueblo de Dios. Esta es la segunda etapa. Miren lo que está ahí. Habla ese versículo de quitar la paz, de que va a haber muerte y que va a haber ¿qué cosa? Espada. A este periodo de la iglesia
lo conocemos. Mire, Hechos capítulo 8, versículo 1 lo dice. Hubo una gran, ¿qué cosa? Persecución. Ahí está la transición contra la iglesia. Acuérdese, los 7 sellos son la historia de la iglesia, las etapas por las que la iglesia va pasando. Contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A esta etapa, hermanos y amigos, la conocemos como la etapa de la iglesia, ¿qué cosa? Perseguida. ¿Ha escuchado usted hablar del Coliseo Romano? Sí, de los gladiadores, lo vimos en las películas, ¿verdad? Donde el delito de una persona que aceptaba a Jesús era precisamente ese, aceptar a Jesús. Era estudiar las escrituras. Y el imperio romano, instigado por el diablo, se encargaba de perseguir a esta persona. El Coliseo Romano fue diseñado para entretener al pueblo. Y entre muchos de los espectáculos que ahí se daba, era llevar cristianos, usted conoce bien la historia, era llevar cristianos sin armas, o a veces en son de burla, con espadas de madera, y enfrentarlo a gladiadores y a fieras salvajes que los despedazaban en instantes. ¿Cierto o falso? La historia lo respalda. A Juan le tocó vivir esa parte también, por eso estaba en la isla de Patmos, estaba sufriendo la persecución, estaba sufriendo el inicio de la segunda etapa de la iglesia perseguida. A lo largo de los siglos, mire, abarcó desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo, 200 años de persecución. ¿Fue triste? Sí. ¿Lamentable? Por supuesto. Pero Dios, que saca de lo malo algo bueno, utilizó también la persecución para llevar el evangelio. Con la gente que huía, llevar el evangelio a las personas allá que no lo conocían. Había otra cosa muy interesante. Hubo un emperador que se dio cuenta de que no le resultaba el asunto. Era un hombre un estratega militar, un hombre muy inteligente llamado Constantino el Grande. Y él se dio cuenta que muchos cristianos morían en el Coliseo, en las plazas públicas, morían. Y que la gente que iba a ver el espectáculo se asombraba de ver el testimonio de aquellos hombres, porque morían cantando, ¿cierto o falso? Morían perdonando a sus agresores. Hubo cristianos, dice la historia, que se levantaban en pie y decían: César, te perdono. Morían cantando. Y aquella gente que miraba el espectáculo se preguntaba: ¿qué tiene este Jesús que la gente es capaz de morir por él? Así que después del espectáculo salían, iban a sus casas, investigaban acerca de Jesús y adivine qué cosa, se convertían al evangelio. Y ahora ellos eran romanos convertidos al evangelio, siguiendo a Cristo Jesús. Por supuesto, la persecución que vivía la iglesia en aquel entonces hacía que también ahora ellos fueran perseguidos. Y decíamos, Constantino, el emperador, se dio cuenta de algo interesante. Romanos matando romanos, me voy a quedar sin romanos, ¿cierto o falso? Así que detuvo la persecución y dio inicio a la tercera etapa de la iglesia. Mire, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, ahí habla de una balanza en la mano, no dañes el aceite ni el vino, escasez de la palabra y encarecimiento de la verdad. ¿Cómo sucedió? Esta es la tercera etapa de la iglesia, hermanos queridos. Ahí está, mírela. Se le llamó la iglesia comprometida. Esta etapa abarcó desde el año 313 al 538 después de Cristo. Este señor que usted ve, la historia lo registra, mire, se llama Constantino, apodado a Constantino el Grande. Decíamos, este hombre que era un estratega militar, detuvo la persecución, dijo, se acabó la persecución porque me voy a quedar sin gente, ¿a quién voy a gobernar? Y más que un asunto religioso o de arrepentimiento o de aceptar a Jesús como su Salvador, lo que él hizo fue un asunto de conveniencia política, detuvo la persecución. Es más, dijo, le voy a devolver a los cristianos sus propiedades. Es más, voy a hacer que la religión cristiana sea un asunto nacional, sea un asunto de todo el imperio. Es más, yo mismo voy a aceptar el cristianismo. Pero le decía, él no lo hizo por un asunto de conciencia, lo hizo por conveniencia política. Él se llegó a bautizar, hermanos. Él se llegó a bautizar. Dijo, yo no sé si eso del cristianismo sea bueno, sea malo, sea bien, o sea verdad, o sea una falsedad.
pero por cualquier cosa, cuando vean que ya estés tirando la patita, me bautizan. Se bautizó Constantino, ¿va a estar en el cielo? Cuando no hay arrepentimiento y confesión de pecados, hermanos, ¿qué puedes hacer? Otra cosa muy interesante que dice la historia que Constantino hizo fue bautizar a su ejército. ¿Sabe cómo lo bautizó? Lo hizo pasar un río, así todos en caballo, con todo y caballos. Órale, ya pasaron el río, están bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Para Constantino no hubo problema de aceptar el cristianismo, porque él era politeísta. ¿Qué es politeísta? Que cree en muchos dioses, y Jesús era uno de esos muchos dioses que él podía aceptar. Pero hubo algo interesante. Se acabó la persecución y sin embargo, como esa, mire lo que dice aquí, mira el registro histórico, vea lo que dice, ahí está la fuente donde lo saqué. Año 313, el edicto de Milán legitimó la cristiandad junto a otras religiones practicadas en el Imperio Romano, número 1. Número 2, siguiente año, en el año 325, el primer concilio de Nicea señaló la consolidación ¿de qué? Del cristianismo. Se acabó la persecución bajo un edicto ortodoxo de Constantino. Aquí está el hombre, año 380. Usted lo puede ir corroborando en la historia. Mire, el emperador Teodosio hizo del cristianismo la religión, ¿qué cosa? Oficial del Imperio Romano. Todo el mundo ahora va a ser cristiano. Pero le decía, ¿fue un asunto de arrepentimiento? No. ¿Confesión de pecados? No. Entonces no hubo, si no hubo ni confesión de pecados ni arrepentimiento, tampoco hubo abandono de pecado, ¿cierto o falso? Y si no hubo abandono de pecado, entonces hubo las mismas prácticas que ellos tenían, ¿sí o no? Solo que ahora las cristianizaron. A eso se le llama sincretismo, mezclar el error con la verdad. Mezclar la doctrina pura del Señor Jesús con las mentiras y tradiciones que se arrastraban del paganismo. Eso es sincretismo. Por eso el caballo, ¿ahora qué color era, hermanos? Negro. Lo contrario a blanco. Y si blanco es doctrina pura, negro es doctrina impura, doctrina falsa. En este año, en esta época, comenzaron a mezclarse dentro de la iglesia cristiana error y verdad. Comenzó a meterse doctrina falsa, doctrina impura, comenzó a mezclarse con la verdad que el Señor le había enseñado a su iglesia. Mire lo que le costó a la iglesia la libertad. Ahí está algún ejemplo de las cosas que se metieron, ahí está, en ese tiempo se metieron esas doctrinas que fueron sustituyendo a la verdad. Por ejemplo, la Biblia y la Biblia sola fue reemplazada ¿por qué cosa? Por la tradición. El arrepentimiento por la penitencia, la confesión por el confesionario, el alma que muere por el alma que es inmortal. Una tendencia filosófica. Sócrates, Platón, Aristóteles, búsquelo. Ellos escribieron libros donde ellos postulaban, filósofos griegos, no es bíblico, es pensamiento, filosofía es pensamiento nada más. Ellos escribieron libros que hablaban y postulaban la inmortalidad del alma. Ellos decían, la Biblia dice, el alma que pecare esa muere. Cuando el ser humano muere, se acabó. Tu oportunidad de salvación es hoy. Pero ellos decían, no, cuando una persona muere, algo queda de ello vivo que continúa existiendo más allá del cuerpo físico. A eso lo llamaron alma. Los romanos conquistaron a los griegos. Lógicamente aceptaron esa doctrina. Y esa doctrina, cuando ocurrió la unión de la falsedad con la verdad, se mezcló. Ahí nació la idea de la inmortalidad del alma. Que el bautismo, dice la Biblia, que es por inmersión. No, ahora los vamos a asperjar. Ya no es el bautismo por inmersión, ahora es por aspersión. Ahí apareció que la oración iba a ser sustituida ¿por qué cosa? Por el rezo. Los 10 mandamientos vamos a modificarlos. Y el sábado, adivine por qué día. El domingo. Ahí comenzó. Búsquelo en la historia. Todo el mundo lo sabe. Aquí tengo un ejemplo de lo que le estoy diciendo es realidad. Mire, el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica llamada Dies Dominis, él lo escribe. Es una fuente externa al adventismo. Usted puede decir, ay hermano, ¿usted por qué es adventista? Está diciendo eso. No sucede eso. Mire, el Papa Juan Pablo II como una fuente está diciendo él lo que sucedió. Una de las cosas que sucedieron. Mire, hablando del sábado, dice, una aguda intuición pastoral sugirió ¿a quién? A la iglesia
¿Qué hizo la iglesia? Cristianizar. Algo que no era cristiano, lo volvieron cristiano. Vean lo que dice. Cristianizar, ¿para qué día? El domingo, el contenido del día del sol, expresión con la que los romanos denominaban ese día. ¿Qué cristianizaron? El domingo. ¿Cómo se llamaba? ¿Día de qué? El sol. ¿Quién lo dice? Una fuente que no es adventista. ¿Usted la puede buscar en internet? Ahí está. Cristianizaron, ¿qué día? El domingo. Y le atribuyeron las bendiciones del día que dice la Biblia, sábado. Es un ejemplo. Otro ejemplo, mire, va usted a la Basílica de San Pedro, allá en Roma, y encuentra a este santo. Todo el mundo lo conoce como San Pedro, pero antes de ser San Pedro, también fue cristianizado. Él no era San Pedro. Los paganos lo adoraban como el dios Júpiter, ¿sabía usted? Cuando lo cristianizaron, dije, ya no se va a llamar Júpiter, ahora se va a llamar ¿cómo? Pedro. Busca usted la historia de esta imagen. Ahí está la gente pidiéndole a Pedro, no sabiendo que no es Pedro, es el dios Júpiter en realidad. ¿Qué sucedió con la iglesia, hermanos queridos? Déjeme decirle en pocas palabras, la iglesia se murió. Eso dice el cuarto sello. Mire, Apocalipsis 6, 7 y 8 dice que la muerte, ¿qué cosa? Le seguía. Esta es la cuarta etapa de la iglesia, la que conocemos como la iglesia, ¿qué? Muerta, que abarca del año 538 al año 1517. De hecho, en realidad son 1260 años, que va del 538 hasta 1798, pero se interrumpe de alguna manera en 1517 porque ocurre otra etapa ahí. A esta etapa, decíamos, se le llamó la iglesia, el periodo o la etapa de la iglesia muerta. No había una relación personal con Jesús, no había una interpretación correcta de las Santas Escrituras. Acuérdese, el tema se llama el itinerario ¿de quién? De Dios, que comenzó en el tiempo de Juan y que está siguiendo su marcha. Le estoy mostrando año tras año cómo es que nos vamos moviendo en la historia. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta dónde estamos y a dónde vamos y qué tanto nos falta para terminar nuestro viaje, hermanos queridos. Estamos aquí, 538 a 1517, y ahí viene el quinto sello, o la quinta etapa de la iglesia, Apocalipsis 6, del 9 al 11. ¿Qué destaca ese pasaje? Hay una pregunta importante que hacen las personas que están ahí, los mártires simbolizados por las almas que están debajo del altar, que gritan, que claman a Dios diciendo, ¿hasta cuándo qué cosa? Juzgas. Toda aquella persona que murió por el simple hecho de aceptar a Jesús como su Salvador personal y tener una Biblia en casa para estudiarla. Ahora los romanos ya no perseguían a los romanos. Ahora la iglesia, el cristianismo que se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano, ahora perseguía a todo aquel que se atreviera a contradecir. Si ellos decían domingo, ¿qué teníamos que decir todos? Domingo. Y si usted decía sábado, usted era digno de ser llevado ya no a un coliseo romano, a la Santa Inquisición. Millones de personas murieron por defender la verdad. Porque a lo largo de la historia hubo gente que a pesar de todo no transigió con el error. Se mantuvo fiel al Señor. ¿Cierto o falso? Toda esa gente de aquella época está clamando en el quinto sello, Señor, ¿hasta cuándo nos haces justicia? Dice ahí que se le dieron vestiduras blancas, pero hay algo interesante, cuando usted lo lea se va a dar cuenta por qué menciona algo tan particular. Les dice, esperen un momento, se les dan vestiduras blancas, esperen un momento porque aún falta que se complete el número de consiervos suyos que han de ser muertos igual que usted. Le hago una pregunta, ¿eso quiere decir que va a volver a haber mártires? ¿Sí o no? ¿Eso quiere decir que el poder del cristianismo apóstata va a volver a tomar el poder? ¿Sí o no? ¿Eso quiere decir que va a haber personas que se van a mantener del lado de la verdad a costa de su vida? Por supuesto. Lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis nos dice entonces que el quinto sello es el tiempo donde se destaca la iglesia como la iglesia mártir. Y abarca del periodo del año de 1517 hasta 1755. Allá arriba, atrás está una imagen que se llamaba la Dama de Hierro. Investiguen en internet qué significaba la Dama de Hierro. Era uno de los muchos elementos de tortura
que el santo oficio, que de santo no tenía nada, pero el santo oficio utilizaba para convertir a los herejes de lo que ellos pensaban que era el error a su verdad. Al pobre infeliz que lo metían a este lugar, la dama de hierro es una cavidad, algo hueco, con picos, y al pobre infeliz, al cristiano, ¿verdad? Lo metían ahí y le iban cerrando la puerta. Hasta que abjurara, hasta que se arrepintiera de las blasfemias que decía. ¿Es triste o no es triste? Es el periodo de la iglesia mártir. ¿Necesita Dios hacer un juicio? Sí. ¿Donde vindique la verdad? Por supuesto. Y lo va a hacer. 1755 anuncia ¿cómo se dice? Preludio del juicio. ¿Cuál juicio? El que comenzó en 1844. Donde lo que es verdad, aunque el hombre lo niegue. Y Dios hará justicia sobre ello. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahí entramos, hermanos queridos, al sexto sello. El sexto sello resalta 4 elementos. Mire, Apocalipsis 6 del 12 al 13. Terremoto, sol, luna y estrellas. Un grande terremoto como nunca jamás se había visto. Un sol que se torna en oscuridad, una luna que se torna en sangre y estrellas que caen a la tierra como nunca antes se había visto. La gente de aquel tiempo dice que podía leer el periódico sin necesidad de velas, de tal profusión que caían las estrellas. Porque déjeme decirle que estos elementos ya ocurrieron. Esta etapa se le conoce como la etapa de la iglesia, ¿qué cosa? Amonestada. ¿Qué es amonestar? Prevenir, precaución. Ten cuidado porque mira, esto significa que yo vengo pronto. Estoy a las puertas. Amonestar significa prepárate. Mira esto que está sucediendo porque significa que ya estás a punto de terminar tu viaje. Eso sucedió, usted lo puede buscar en internet o en libros de historia. Estos fenómenos naturales, yo diría sobrenaturales, ocurrieron 1 de noviembre de 1755. Vea cómo se va moviendo en las fechas. Después 1780 y finalmente 1833. ¿Está cerca de nuestra época, sí o no? Sí. A este sello se le llama el tiempo de la iglesia amonestada. Mire, ahora finalmente concluye el séptimo sello. Este es el séptimo sello. Y decíamos, la historia de la iglesia, desde el momento en que Jesús le da el poder en el Pentecostés y la lleva a lo largo de la historia, hasta el momento que Jesús aparece en las nubes de los cielos. Por eso, el séptimo sello dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo, ¿qué cosa? Silencio. ¿Dónde? En el cielo. ¿Por cuánto tiempo? Como por media hora. La pregunta simple, no me voy a meter en tiempo, ¿verdad? En cronología, pero debo decir una cosa. ¿Por qué el cielo, dice ahí, se está mostrando como un lugar vacío? ¿Por qué está vacío el cielo? ¿Por qué no hay ángeles? ¿Por qué no está Jesús? ¿Por qué no está Dios el Padre? ¿Por qué hay silencio absoluto en el cielo? ¿Qué está tratando de decir Dios? ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde está el Señor? No está en el cielo. ¿Dónde está? Está viniendo por su iglesia, hermanos queridos. Ese es el séptimo sello. El momento de la aparición de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Da una pregunta. ¿Para qué sirve un itinerario? ¿Para ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo? Sí, pero también para saber dónde estamos y cuánto falta para llegar a nuestro viaje. ¿Cierto o falso? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaba Juan? Entre el primero y el segundo sello. Nosotros ya no estamos en el tercer sello, tampoco en el cuarto. ¿Dónde nos tocó vivir, hermanos? ¿Será en el quinto? No. ¿Dónde estamos? En el sexto sello. Y pronto se va a abrir el séptimo sello. Jesús apareciendo en las nubes de los cielos. ¿Habrá alguien de los que estamos aquí, seamos sinceros, que seremos dignos de estar ahí? Hay una pregunta interesante que se leyó en la lectura bíblica y que yo quiero resaltar. Apocalipsis capítulo 6 hace una pregunta interesante que tenemos que llevar a nuestro hogar en esta hora. El gran día de su ¿qué? De su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es lo que está preguntando. Hay por ahí un audio, hermano, quisiera ayudarme con él.
El gran día de su ira ha llegado. Todo viaje tiene un principio y un qué. Hermanos queridos, estamos a punto de llegar al fin de este viaje. El gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá estar firme? A usted y a mí nos tocó vivir el sexto sello. La iglesia amonestada. Prepárate, vengo pronto. Mira las señales, estoy llegando. Falta poco. Haz lo que te comendé, haz lo que te pedí. Entrégate a mí con todo tu corazón. Bautízate. Inicia el viaje. Porque un día la gente aterrorizada con los elementos que se van a volcar en locura van a exclamar: el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar firme? Yo alabo a Dios, hermanos, porque la Biblia no nos deja sin respuesta. La Biblia nos da una respuesta. Mira lo que dice la Biblia, Apocalipsis 7:9. Responde a esa increíble pregunta, a esa solemne pregunta. Dice: he aquí una gran ¿qué? Multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, con palmas en las manos. ¿Va a haber gente que va a estar lista o no? ¿Usted quiere estar ahí? ¿Sabe? Mi pregunta está equivocada. Mi pregunta no es quién quiere estar ahí, porque todos quisiéramos estar ahí. La pregunta correcta es: ¿qué estás haciendo para estar ahí? ¿Qué tanto te has entregado para estar ahí? ¿Cuán decidido estás para estar ahí? Recuerde, cuando se inicia un viaje se necesitan 3 elementos. Primero, calcular el costo, un guía y un itinerario. Aquí está el itinerario, el Espíritu Santo es el guía. ¿Ya calculaste el costo? Yo quiero estar ahí, con palmas en las manos, señal de victoria. ¿Cómo llamamos a esta última etapa, hermanos? ¿Cómo la llamamos? Y tiene que ver con la iglesia. Ya hablamos de la iglesia pura, ya hablamos de la iglesia perseguida, ya hablamos de la iglesia comprometida, la que compromete la verdad con el error. Ya hablamos de la iglesia mártir, ¿verdad? La iglesia amonestada. ¿Cómo llamamos a esta etapa? La iglesia triunfante. ¿Cuánto tiempo abarca esa? Desde la segunda venida de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. ¿Nos colocamos en pie? ¿Qué está usted haciendo para estar ahí? ¿Qué estamos haciendo para estar ahí? ¿Qué hemos dejado y qué hemos atesorado para estar ahí? ¿Qué hacemos cada día para estar ahí? ¿Qué decisiones tomamos para estar ahí? A mí me preocupa un grupo muy especial. Aquí hay 3 grupos. Los que ya iniciaron el viaje y van, mire, viento en popa, no se detienen por nada del mundo. Los que iniciamos el viaje y algo nos detiene, algo nos detuvo. ¿No sería bueno pedirle perdón a Dios y seguir nuestro viaje, hermanos? Y un tercer grupo, los que aún no han iniciado el viaje, quien no ha tomado la decisión. Si hay alguien aquí que aún no ha tomado esa decisión, ¿qué esperas para embarcarte en este viaje? ¿Qué esperas para encontrarte con la iglesia, entre la iglesia triunfante, aquella que habrá de recibir del Señor de la vida, la corona de la vida? Piénsalo, piénsalo. Me voy a arrodillar para orar. Y si usted gusta acompañarme arrodillándose, hágalo. Por las circunstancias tal vez no se pueda, pero si usted gusta acompañarme arrodillándose, arrodíllese, porque mi Señor merece que yo me arrodille delante de Él. Maravilloso Padre Celestial, qué simple, qué sencillo tú nos trazas
este itinerario. Y hemos visto por la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, en qué punto estamos. Nos has conducido de la mano de una forma simple, sencilla a lo largo de la historia. Y nos estás diciendo, hijo, prepárate porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y lo que más anhelo es colocar un día una corona de victoria en tus sienes. Querido Padre, yo quiero orar en esta hora de forma muy especial por aquellos que han iniciado, que en el pasado iniciaron este maravilloso viaje, que se tomaron de tu mano, fueron bautizados y comenzaron este viaje, y que nada ha interrumpido este caminar contigo, Señor. Alabado sea tu nombre. Y aún ellos que no se ha interrumpido su viaje, cuando estén delante del trono van a decir, la salvación pertenece al Cordero y al que está sentado en el trono. Querido Padre, dale fuerzas a este grupo tan especial para mantenerse fiel, para ser nuestro ejemplo a seguir, para seguir alimentándonos, enseñándonos, nutriéndonos, llevarnos de victoria en victoria como iglesia hasta la victoria final. También te quiero pedir por el segundo grupo, Señor. Aquellas personas que iniciamos el viaje en un momento de nuestra vida, pero por alguna razón nos desviamos del itinerario. Nos perdimos en el camino, nos salimos de la ruta y hoy, convencidos por tu Espíritu Santo, queremos regresar. Queremos volver al camino. Queremos, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos limpies nuestras faltas, que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo como antiguo, Señor, y nos guíes nuevamente por el camino correcto. Pero de forma especial como iglesia queremos colocar en tus manos a un tercer grupo, Señor. Es el esposo, es la esposa, es el hijo, es el amigo, es el vecino a quien amamos y anhelamos ver en el reino de los cielos. Es el hermano, el amigo, el vecino, el esposo que aún no se ha decidido a comenzar este hermoso viaje. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine su mente, enternezca su corazón y lo guíe al camino correcto. Concédele esa gracia, Padre querido, y que un día estos tres grupos, como un solo hombre, ahora que estamos viviendo en el sexto sello, podamos experimentar la bendición de pertenecer a la iglesia triunfante. Que la sangre preciosa de Jesús nos cubra, que su gracia nos bendiga y que tu Espíritu Santo nos acompañe, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, busquemos el himno número 168, El Rey que viene. Himno número 168. ¿Puestos de pie?